Santo de Dios. Tome asiento, hermano. Esta noche quiero darle gloria y honra a Dios por todas sus proezas y todas sus maravillas. ¿Quién tiene aquí algo que agradecerle a Dios por lo que ha hecho con usted durante todo este día? Levante la mano. Dígame, hermano. Dígame. Y si hay algo que Dios ha hecho extraordinario por usted, vamos a disponer nuestro corazón para que el Espíritu Santo de Dios nos pueda hablar en esta noche y no sea yo, porque mis palabras son huecas y vacías y carecen de la unción del Santo Espíritu de Dios. Si carecen verdaderamente que vengan del trono de la gracia, entonces yo le pido al Espíritu Santo que Él tome control completamente. Antes de empezar, yo quiero decirles a ustedes que desde el domingo pasado yo estoy muy contento y muy gozoso. Para mí fue una semana muy bonita. Y yo lo voy a decir aquí abiertamente. La semana pasada, el domingo, fue un culto muy diferente, ¿verdad? Teníamos a mi sobrino Yeris y había un movimiento especial. Entonces pasó un poco desapercibido. Yo quiero decirles a ustedes que aquí hoy en la noche nos está acompañando un amigo al que yo amo, al que yo estimo como a mi hermano, a mi amigo Sigifredo y su esposa Jacqueline. Sigifredo, levante la mano. Jacqueline, levante la mano. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero desde el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Cuando Dios elige a un hombre, cuando Dios elige a una mujer, no nos podemos esconder en ningún rincón de la tierra, porque Él siempre nos va a encontrar. Y usted, Sigifredo, y usted, Jacqueline, tienen el llamado de Dios, irrevocable. Y Dios en su tiempo, en su perfecto momento, va a mover y armonizar las cosas para que nuevamente se levante y comience a pregonar el Evangelio Santo de Jesucristo. Porque los que nacemos marcados por Dios, dense aplauso al Señor. Los que nacemos marcados por Dios, nunca podremos huir al llamado que Él nos ha hecho. Y lo creo y lo confieso. Y me hago responsable de mis palabras. Si la consagración se da, el Señor va a levantar gran ministerio. Y para mí es de verdad muy grato. Sigifredo fue mi amigo de infancia, de juventud. Y de verdad me alegra muchísimo. Créame que hemos orado en casa. Ahí está mi esposa que no me deja. Hemos llorado en casa. Y lo hemos puesto en petición. ¿Cuántos recuerdan aquí, hermanos, el año pasado la cruz que el pastor puso, que había que poner un montón de papelitos? ¿Sí se acuerdan? ¿Ustedes creen que las oraciones no tienen poder? Están equivocados. Porque en esa cruz yo había clavado el nombre de mi amigo Sigifredo. Entonces lo digo como testimonio para que creamos que a veces hay cosas que parecen locas. Cuando el pastor dice, vamos a poner unos papelitos ahí, vamos a poner a gente que dice, pero ¿para qué? ¿Sí? Eso como que contiene poner ahí papelitos con nombres y orar. Y y lo peor es que después los queman. Dios tiene propósitos y Dios opera de maneras misteriosas. Y yo creo firmemente de que este es el momento. Y se lo vuelvo a repetir a Sigifredo y a su esposa. Los que somos hoy es el conglomerado de todos los errores que hemos cometido, de todos los fracasos, de todo lo malo que hemos hecho en la vida, y me incluyo. Lo que somos hoy, somos el conglomerado, o sea, aquel fue el barro con que el alfarero comenzó a moldear quién es usted hoy. Y lo digo general para toda la iglesia. El alfarero sigue moldeándonos día con día y por eso debemos de estar atentos a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Yo quiero que, por favor, si me puedes poner Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4 y 8 en la pantalla, mi amado hermano Eric. Hoy voy a hablar de un tema. Primero vamos a leer el versículo y dice así, 1:4 y leemos hasta el 8. Y estando juntos
les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas. Ahí se devolvió estéril. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque el Padre puso eso en su sola potestad. Pero, quiero que lo lean con mucho cuidado, hermanos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta noche quiero hablar de un tema que es muy delicado, tan delicado que muchas iglesias no se atreven a hablar del Espíritu Santo ni de sus manifestaciones. ¿Por qué? Yo lo entiendo. Porque los bandos pentecostales por años han hecho un desastre con el tema del Espíritu Santo y le han adjudicado al Espíritu Santo cosas que no son del Espíritu Santo. ¿Y a su nombre? Cualquier locura que se desate se dice que es el Espíritu Santo, o se ha dicho. Mas sin embargo, el hecho de que alguien haya tomado, que un bando o bandos evangélicos hayan tomado la doctrina del Espíritu Santo y al Espíritu Santo y hayan desvirtuado de alguna manera ese tema, no da cabida para que la iglesia del siglo XXI siga teniendo en el olvido al Espíritu Santo de Dios. Y se los voy a decir por qué. Jesús resucitó, se levantó de entre los muertos, pero antes de morir le había dicho: yo me voy, es necesario que yo me vaya. Pero el Padre, aquí vemos la Trinidad, ¿verdad? El Padre les enviará a uno, al Consolador, al que los guiará. Le estaba hablando a los discípulos que cuando se formara la iglesia, ¿cuántos son la iglesia de Cristo? Que cuando se formara la iglesia, porque la iglesia no existía antes de la crucifixión de Cristo. La iglesia no existía después de la resurrección de Cristo. La iglesia existe hasta después de 40 días de haber subido Cristo al cielo. Por eso Él le dice a los discípulos, a los que andaban con Él, a 12 discípulos o apóstoles, pero hay que abrir el espectro. La Biblia dice que los que seguían a Jesús fielmente eran alrededor de 500 personas. Es más, cuando Jesús se va a ir al cielo, dice que más o menos 500 personas fueron al monte de los olivos y lo miraron donde Él se marchaba. ¿Sí? A esas 500 personas, Jesús les dio una orden imperativa. Y siempre hemos dicho que la orden imperativa es solamente vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizar. Es verdad. Eso fue una orden. Pero también les dio Pastora Marina otra orden.
Les dijo, no se vayan de aquí, no se muevan, no muevan un dedo hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Hasta que descienda el Espíritu Santo. En esos 40 días, voy a hacer un paréntesis. Yo la computadora siempre la traigo de lujo para verme importante. En esos 40 días pasó algo. Recuerdan que Judas había traicionado, se había suicidado y quedaban solamente 11 apóstoles o discípulos y había que elegir a otro. Y entre los dos que había que elegir estaba uno que se llamaba José y otro que se llamaba Matías. Y los apóstoles 11 tomaron ellos la decisión. Yo quiero que vean el por qué es importante el Espíritu Santo. Ellos tomaron antes de la venida del Espíritu Santo una decisión. Y fue elegir al sucesor de Judas. Y dicen que oraron y oraron y oraron y después jugaron dados. ¿Es su nombre? A la suerte. José y Matías, de Tin, Marín, de Do, Pingüe, Cucaramácara, Títere fue. Y la suerte de ellos cayó sobre Matías. ¿Sí se acuerdan? Yo quiero que después de esa vez que aparece el nombre de Matías, en todo el Nuevo Testamento, me digan otra vez donde aparece el nombre de Matías. ¿Y su nombre? Porque el Espíritu Santo es el que toma las decisiones en la iglesia y no los hombres. Y esa fue una decisión de hombres antes de que llegara el Espíritu Santo. Y Jesús les dijo, no se muevan, esperen. ¿Por qué cuento todo esto? Porque es importante entender de que la iglesia no puede caminar si no es que el Espíritu Santo la está dirigiendo. Hablamos mucho del Padre, hablamos mucho de Jesús, pero nuestro Dios es trino. Y la operación del Espíritu Santo es dirigir a la iglesia. Entonces escuchas a la gente diciendo, ¿en dónde nos perdimos? ¿En qué momento perdimos el rumbo? Si en su GPS no está el Espíritu Santo de Dios, usted está perdido porque Él es el que nos guía hacia toda verdad. Jesús le dice a los 500, espérense, 500. Pero resulta que a los 40 días, de esos 500 solo habían quedado 120. Porque muchos son los llamados y muy pocos los escogidos. 120, y dice la Biblia, hermano, yo quiero que le pongamos atención a esto, que estaban todos unánimes, unidos, en oración, guardando reverencia, una oración reverente, una oración de hermanos fraterna. Y dice que de repente, yo no lo estoy inventando, esto no lo inventaron los pentecostales, esto no lo inventó William Seymour en el 1906 cuando el Espíritu Santo se derramó en la calle Azusa. No, eso está en el libro de los Hechos, que de repente del cielo vino un estruendo y un viento recio que llenó toda la casa. Y dice que se aparecieron como lenguas de fuego repartidas sobre aquellas 120 personas. Estaban en un cuarto pequeño,
120 personas con lenguas de fuego. Dice que era como lengua de hermano. Esa casa, ese cuarto se iluminó de tal manera. Había tanta gloria y tanto poder en ese lugar, porque había llegado el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. Que todo el mundo se agolpó. El aposento alto era donde se había hecho la cena del Señor, la que acabamos de celebrar. Ahí estaban y dice que se agolpó la gente porque escucharon un estruendo. ¡Bum! Y comenzaron a gente a escuchar que hablaban otras lenguas. Hermanos, han querido satanizar la obra del Espíritu Santo y decir, no, eso de las lenguas no es de Dios. Espere un momento. Es más, hasta han llegado a decir que ser bilingüe es el don del Espíritu Santo. No, señores. Si usted aprende académicamente a hablar 20 idiomas, gloria a Dios por eso. Pero el Espíritu Santo hizo hablar en otras lenguas a pescadores que no sabían nada de lenguas ni extranjeras. Hizo hablar a sembradores. Por respeto al Espíritu Santo, póngale silencio a ese celular, por favor. No por respeto a mí, al Espíritu Santo. A pescadores, a sembradores, a pastores de ovejas que nunca habían tenido un curso de hablar otro idioma. Vino el Espíritu Santo y los puso a hablar idiomas que no conocían, pero toda la gente que estaba alrededor consternada decía, pero ¿cómo puede ser posible que ese tal Pedro, el pescador, está hablando el idioma de los medos? ¿Cómo es que aquel está hablando el idioma de los galicios? ¿Cómo es que este está diciendo algo que yo estoy entendiendo? Es porque el Espíritu Santo estaba dirigiendo a la iglesia. Hubo una explosión del Espíritu Santo. Hubo un mover sobrenatural del Espíritu Santo. Y el problema es que después de haber sido desatado ese poder del Espíritu Santo a través de los tiempos, aparecieron teólogos o teolocos, no sé, que dijeron que ese poder, que esa dunamis, la palabra original de lo que pasó en el aposento alto es dunamis, que significa, usted sabe, hermano, yo sé que usted sabe, dinamita. Yo puedo sentir el dunamis. TNT. ¡Boom! Poder. Ese poder que descendió, han dicho que cesó, que fue para ese tiempo, que ya eso no pasa. ¿Saben qué contenía ese poder? Ese poder es el que Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. En mi nombre echarán fuera demonios. Impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ese es el poder que descendió en el aposento alto. Y hay gente que ha dicho a través de la historia que ya eso cesó, que ya eso terminó. Espere, es que tenemos que ver esto. El Espíritu Santo descendió a la tierra para guiar a la iglesia. ¿Cuántos creen eso? Eso está en la palabra, yo no me lo estoy inventando, Jesús lo dijo. Ahora, ¿desapareció ya la iglesia? ¿Ya no está la iglesia? Que alguien me explique. Se fue la iglesia, desapareció con el tiempo. ¿Es usted iglesia de Cristo? Vuelvo a repetirlo, ¿es usted iglesia de Cristo? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Desapareció? Perdió su poder a través del tiempo. Eso no se lo ha revelado carne ni sangre. El mismo Espíritu Santo
que descendió en el aposento alto es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es Dios y en Él no hay sombra de variación. ¿Qué me importa que los bautistas digan que ya no? ¿Qué me importa que los anglicanos digan que ya no? La Biblia, la palabra inspirada por Dios, dice que el Espíritu Santo sigue obrando para con los hijos de Dios hasta el día de hoy, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pero agarramos al Espíritu Santo y me voy a incluir en el paquete. Agarramos al Espíritu Santo y le dijimos: Espíritu Santo, siéntate acá, quédate aquí. Quédate aquí. Es verdad, cuando entregué mi vida a Cristo, tú me sellaste. Es más, tú me bautizaste, Espíritu Santo. Pero quédate aquí. No te manifiestes porque me asustas. No te manifiestes porque me pongo a llorar. No te manifiestes porque me pongo a temblar y a mí me asusta. No te manifiestes porque siento como que una lengua de fuego me toma y me quema. Pero me han dicho que no, que tú te quedas aquí. Y agarramos al Espíritu Santo y lo pasamos al baúl de los recuerdos. Hay dos temas que la iglesia mete en el baúl de los recuerdos. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Entre otros, hay dos temas importantes, vitales. Uno es que Cristo viene pronto. Pasan cultos de cultos, de cultos, de cultos, de cultos, donde nunca se le dice a la audiencia: prepárate porque Cristo viene pronto. ¿Y saben por qué pasa eso? Por la ausencia del poder del Espíritu Santo, porque la Biblia dice: el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Y entonces comience a atar cabos. Porque la iglesia ha orado por años por milagros y no suceden. Hermano, no es porque la hermanita fulana de tal anda en pecado y viene a servir a la iglesia. No lo estoy aprobando. No es eso. Porque fiel es Dios y misericordioso. Tardo para la ira, pero grande en misericordia. No es porque en vez de estar en la iglesia nos vamos a otras actividades, que no debería de ser así. Pero no es eso. Es que todas esas cosas pasan porque hemos ninguneado, hemos hecho un cero a la izquierda al que dirige a la iglesia. Y tomamos decisiones con mentalidad humana y no las decisiones que el Espíritu Santo quiere dar a la iglesia. Usted lee el libro de los Hechos y Pedro, hermanos, yo voy a cerrar la computadora, ahí tengo un bosquejo, hermanos, que habla en griego, arameo y de todo, pero no. Dice la Biblia, la hermana se ríe, es en serio, ahí dice dunamis y celos en arameo y todos. Ahí está, yo se lo puedo pasar al final. ¿Sí o no? Yo y usted me vio hacerlo. Ustedes iban a salir hablando aquí arameo antiguo. Pedro escribe: nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo. Ninguna decisión, no es que el Espíritu Santo se fue de la iglesia, es que la iglesia dejó de tomar en cuenta al Espíritu Santo de Dios. Nos pasó como Sansón.
En la antigüedad, el Espíritu Santo venía sobre los grandes hombres de Dios. Y vino sobre Sansón. ¿Recuerdan a Sansón? Sansón era capaz de levantar una puerta que pesaba toneladas y caminar hasta Hebrón más de 45 millas con el poder del Espíritu Santo y ponerla allá. Pero un día, Sansón comenzó a ningunear al Espíritu Santo que había sobre él. Y comenzó a jugar con lo que Dios le había dado. Y un día le dijeron: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él se levantó porque pensó que ahí estaba el Espíritu Santo para defenderlo, para darle fuerzas. Y cuando se levantó, aparte de que estaba pelón, ya no tenía la unción del Espíritu Santo de Dios. Ay, es que todos somos ungidos. Estamos ungidos desde que nos entregamos a Cristo. Claro, todos ustedes tienen la unción del Santo. ¿Cuánto lo creen? Todos la tenemos. Pero no por nada Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Tenemos que estar renovando la unción del Espíritu Santo día con día y no descuidarnos. No porque vayamos a perder la salvación. Si lo que quieren escuchar es esto: no, la salvación no se pierde. Sí, la salvación sí. No sé. Yo sé lo que dice la palabra. La palabra dice que esta salvación tan grande, es muy grande, que hay que cuidarla. Y confiar en que somos salvos desde el momento en que le entregamos la vida a Cristo. Y es cierto, fuimos ungidos. Por supuesto, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero señoras y señores, el Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos. El Espíritu Santo no es cuando decimos: ¿cuántos creen en el Espíritu Santo? Amén. Un grito de júbilo para el Espíritu Santo, amén. Y decimos Espíritu Santo como un cliché. Lo decimos como una frase más, como decimos: porque de tal manera amó Dios al mundo, y no entendemos ni qué es lo que trata de decir ese versículo. Y usamos al Espíritu Santo como un cliché. El Espíritu Santo es una persona. Él tiene sentimientos. Él se contricta. Alguien puede buscarme, puede googlear, no busque esa palabra para poderla definir. Hermano, busque a alguien la palabra constrictar y por favor me lee. Él se contricta. Él se entristece. Es una persona. Y la palabra que la Biblia usa para Espíritu Santo en griego, aquí lo voy a decir, hermano, usted la han oído mucho: Paracletos. Paracletos significa alguien que está al lado. ¿Es su nombre? Yo le pregunto a usted, hermano: ¿está el Espíritu Santo a su lado siempre? ¿De verdad está el Espíritu Santo al lado siempre? Y si está al lado suyo siempre, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con él? Porque les voy a decir un secreto. Abogado tenemos para con Dios, ¿a quién? A Jesucristo el Hijo, el que nos defiende de la condena que Satanás quería pegarnos porque habíamos pecado. Es Jesucristo, porque Él pagó el precio de nuestro pecado. Él es el abogado para esto. Por favor, léame constricta. Téngamelo ahí, ahorita la vuelvo a tomar. ¿Dónde quedé? El Espíritu Santo de Dios, Jesucristo es el abogado para con Dios. El que nos defiende de las acechanzas que el enemigo quería hacer para Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Pero usted sabe quién es el que nos defiende en la vida cotidiana.
¿Quién es el que te defiende, Marina? ¿Quién es el que te defiende? Aquí ya todos los nombres se me olvidaron. Jenita, Lionel, ¿sabe quién es el que lo defiende a usted todos los días? Todos los días, el que está contigo, el Paracletos, el que te acompaña, el Espíritu Santo de Dios. Él es el que te defiende todos los días. Y te voy a decir algo. Alguien que dice que ama a Jesús con todo su corazón. Alguien que dice que no puede vivir sin Cristo. Pero ningunea al Espíritu Santo, pero lo hace a un lado. Está mintiendo, porque el que nos revela a Cristo es el Espíritu Santo de Dios. El que nos conduce a toda verdad es el Espíritu Santo de Dios. Jesús lo dijo: yo me voy, es necesario que me vaya, pero mi Padre les enviará a uno. Y toda esta distorsión que tenemos, hermanos, lo he gritado durante 1 año y medio aquí, sobre las herejías cuadridimensionales, sobre los unicitarios. A algunos les ha gustado, a otros no. ¿Por qué pelea? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque esas pequeñas zorras dañan al cuerpo de Cristo. Por estar escuchando herejías de otros pastores y de otras iglesias, hemos ninguneado al Espíritu Santo de Dios. Ya me enojé, hermanos. Yo cuando me enojo zapateo. El Espíritu Santo se entristece. ¿Sabe cuándo? Y lo voy a decir: y si perezco, que perezca. Cuando venimos a la iglesia, al templo, y creemos que estamos en cualquier lugar porque nos han dicho que esto es un auditorio, esto es un simple cajón donde no. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Y lo decimos como un cliché, porque si tuviéramos conciencia que Él está aquí, dejaríamos de comer picaritas dentro del culto, dejaríamos de usar el teléfono mientras está predicándose o cantándose, perdón, hermano. Dejaríamos de estar whatsappeando en medio del culto. Dejaríamos de estar hablando, porque Él está aquí. Porque cuando entendamos la relevancia que tiene el Espíritu Santo, cuando venimos antes de las 7 de la noche para el culto, no estaríamos haciendo chistes y chotas allá afuera, sino estaríamos viendo cómo busco al amado de mi alma. El libro de Cantares dice: por la noche busqué en mi lecho al que ama mi alma. Ay, ese que eso es un libro romántico. Eso no es exégesis. Por Dios, dice que el amado nos atisba desde las ventanas. El Espíritu Santo de Dios dice: mete la mano por las celosías y toca el cerrojo. Léalo, Cantares capítulo 5. Y dice: busqué por las calles al que ama mi alma y no lo encontré. Y pregunté: ¿dónde están? Lo han visto. Porque un día, igual que a Sansón, el Espíritu Santo se va a sentar a un lado, esperando a ver cuándo lo van a tomar en cuenta. ¿Cuándo se van a dar cuenta que cuando llegan 3 que dicen que son hijos de Dios, 2 si se reúnen en su nombre, que ya esto se convierte en puerta del cielo? A mí me han dicho: no, eso es un cajón. Ahorita mismo, lo crea o no lo crea usted, el Espíritu Santo de Dios está aquí. Por 2 razones. Porque usted está aquí. ¿Y cuántos tienen al Espíritu de Dios con ustedes? Ese es el léxico de las iglesias tradicionales y conservadoras. Pero el léxico de la palabra del Señor dice
que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él habita. Él está. Él está aquí y usted está aquí porque Él está, porque vivimos por Él. ¿Habéis visto al que ama mi alma? Tú lo debes conocer. Si le has visto, dime a dónde se ha ido, porque no puedo vivir sin Él. Es tanta la desfachatez que han agarrado versículos de Cantares para mandárselos a la novia y al novio. Y respetando al glorioso Espíritu Santo de Dios. Es tanta la desfachatez que cuando en medio de la alabanza y la adoración el Espíritu Santo comienza a moverse y a mover las emociones. Una cosa es emociones y otra emocionalismo. Eureka. Por supuesto que si el Espíritu Santo te toca, Marina, usted va a llorar. ¿Quién puede resistir su presencia? En la isla de Patmos, Juan dice que vi y era tan glorioso que caí como muerto. Daniel dice que lo miró y pasó enfermo. No podía resistir esa presencia. Yo me imagino a Daniel temblando, llorando. Y hemos tenido la desfachatez de decir emocionalismo. A la presencia de Dios tiembla la tierra. El Espíritu Santo toma un ministro de alabanza, lo utiliza, comienza a cantar una adoración extraordinaria que sale del trono de Dios, doxológicamente correcto, y comienzan a brotar las lágrimas. Emocionalismo. El Señor reprenda al diablo. Porque Cristo, por su Espíritu, nos ha hecho libres. Porque donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí hay verdadera libertad. Libertad. Y lo voy a repetir para la cámara. No libertinaje. No canten. No canten mucho. Eso no es de Dios. Yo no sé qué van a hacer cuando vayan al cielo. Porque dice la palabra, y le alaban de día y de noche al Señor. Estos son los que siguen al Cordero. Apocalipsis. Y los 24 ancianos dicen día y noche, Santo, Santo, Santo. En una adoración constante. ¿O usted que creyó que vamos a ir al cielo, hermano? ¿Qué se imaginó usted? ¿Sabe qué nos imaginamos? Lo que creemos que el ídolo que hemos creado en nuestra cabeza va a ser en el cielo. Porque hemos dejado de escudriñar la palabra de Dios. Nosotros vamos al cielo a adorar, exaltar el nombre de Dios eternamente y para siempre. Y si a usted no le gusta la alabanza y la adoración, vaya acostumbrándose. Paréntesis.
porque todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Alabanza y adoración doxológicamente correcta. Que alabe a Dios, que alabe al Espíritu Santo, que alabe al Padre, que alabe al Hijo, no que me alabe a mí. No que me exalte a mí. Precisamente por eso le hemos dicho al Espíritu Santo, quédate aquí. Yo no te necesito, porque yo puedo hacer las cosas. Y cuando nos estrellamos contra el mundo decimos, ¿en dónde nos perdimos? Pero les voy a decir algo, iglesia. Aunque hayamos constrictado al Espíritu, Jenny ahí lo tiene todavía, ¿verdad? Constrictar. Aunque hayamos constrictado al Espíritu Santo, ¿qué significa constrictar? Ahí, aunque le hayamos causado dolor y angustia al Espíritu Santo, expectante, espectador, porque han venido personas acá a nuestra iglesia buscando ayuda y por no tener los dones del Espíritu Santo activos, el discernimiento, el don de ciencia, el don de conocimiento. Hay gente que sale caminando y se va y nunca más volvemos a saber de ellos. Por eso Pablo dice, abunden en los dones del Espíritu, que fluyan los dones del Espíritu. Ay, yo no creo en esos los dones del Espíritu. La salvación es un don. ¿Se cree usted salvo? Usted ha recibido un don del Espíritu. Haga exégesis. Ay, yo no creo en eso del mover del Espíritu Santo. Ah, pero si cantas aquel que caminó sobre las... No se está moviendo. Ay, yo no creo en el mover. El Espíritu de Dios es tan importante. Y voy a ir cerrando con esto. Yo no sé si poco tiempo, mucho tiempo, no sé. Voy a ir cerrando con esto porque si sigo hablando me van a excomulgar de la iglesia centroamericana. El Espíritu Santo es tan importante. Aquí hay ancianos de la iglesia y aquí hay líderes de la iglesia. Escuche bien esto porque esto es del Espíritu Santo, no es del lobo. Lobo se quedó sentado hace rato ahí cuando le dijo, Señor, úsame. El Espíritu Santo de Dios es tan importante, pero tan relevante, que la Trinidad, allá en la eternidad, llegó a un acuerdo. Y dijo el Padre, si blasfeman contra mí, si hablan contra mí, yo los voy a perdonar. El Hijo, en ese acuerdo, si blasfeman contra mí, si me vituperan, si me escupen rumbo a la cruz, si me niegan. Sigifredo, Pedro miró a Jesús a los ojos y le dijo, yo juro por Dios que a este hombre no lo conozco. Y Jesús, cuando resucitó, fue a buscar allá a la playa a Pedro. Y le dijo, Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Y Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas, aquí no ha pasado nada. Yo te perdono, Pedro. Pero vean la relevancia que tiene la persona del Espíritu Santo. Que si somos capaces de blasfemar, de ofender, de hablar mal de la obra del Espíritu Santo, de constrictarlo adrede, de estarlo ninguneando, de estarlo metiendo en el baúl de los recuerdos, de tener miedo cuando hablamos de él, es el único pecado que no tiene perdón. Oye, hermano, es una herejía, la Biblia lo dice, no lo digo yo.
Jesús murió por todos los pecados. Todos los hombres tienen perdón. Todos los que acceden al perdón que Cristo ofreció tienen perdón. Pero si blasfemas contra el director de la iglesia, si blasfemas contra el orquestador de la iglesia, si blasfemas contra el Espíritu Santo de Dios, tú no tienes perdón de Dios. Vean la relevancia que tiene el Espíritu Santo. Ahora sí, hermano, y se lo voy a dejar de tarea. Porque si le interesó el tema del Espíritu Santo, a partir de hoy a usted el Espíritu Santo lo va a perseguir y te va a recordar, porque esta semana se dijo que lo que se predica aquí a la gente se le olvida. Sí se le olvida cuando no está el poder del Espíritu Santo en una predicación. Sí, claro que sí se olvida. Pero el Espíritu Santo les recordará todas aquellas cosas. A partir de hoy, usted va en su conciencia, en su espíritu y en su alma a sentir que el Espíritu Santo te está llamando a buscar más de Él, a tener intimidad con Él, a buscar su gloria. Porque el Espíritu Santo en la vida de un hombre y de una mujer funciona y opera de tres maneras, y con esto termino. El Espíritu Santo está con nosotros, con el hombre. ¿Cuándo es el Espíritu Santo con? Cuando una persona que no conoce a Dios comienza a sentir afinidad por las cosas de Dios. Usted escucha gente que no es cristiana, pero cuando escucha una canción dice: ay, yo sentí algo lindo aquí en el corazón. ¿Han escuchado gente? Hay otros que dicen: uy, pasé por aquella iglesia y estaban orando y yo sentí algo tan bonito. ¿Han escuchado gente hablar así? Esas son las cuerdas de amor del Espíritu Santo con esa persona que comienza a operar con ellos. Con esas cuerdas de amor lo atrae a un momento que es cuando esa persona le entrega su vida a Cristo con todo su corazón. Y ahí viene la segunda etapa. El Espíritu Santo ya no solo está con él, sino que está en él. Y es sellado por el Espíritu Santo. Hasta ahí todo vamos bien. Pero el libro de Hechos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sabes que yo tengo el Espíritu Santo conmigo? No tengo ninguna duda. Yo siento al Espíritu, yo no tengo ninguna duda. ¿Está el Espíritu Santo sobre ti? Y ahí tiene usted la respuesta del por qué oro por los enfermos y no se sanan. Oro por los endemoniados y no se liberan. Hablemos en lo terrenal. Monto un negocio y no prospera. Tomo decisiones y es un desastre. El diablo me está atacando. Perdón. Perdón. La única forma que el diablo o un demonio toque a un hijo de Dios es porque Dios lo permita. Y son casos, ¿cómo se llama eso? Exclusivos o excepciones a la regla, como el caso de Job. Porque si usted tiene al Espíritu Santo en usted, con usted y sobre usted, usted tiene un vallado, adargas saetas. Dice: escudo y adarga su verdad. No temerás al terror nocturno ni a pestilencia. Y ahí tienen el Salmo 91. Usted llega a las casas, sobre todo los católicos, y tienen el Salmo 91 ahí. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Como que si teniendo el Salmo 91 fuera como una poción mágica, como unas palabras abracadabra. No, el Espíritu Santo tiene que estar sobre usted, sobre nosotros. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo está sobre una persona? Que le deja de tener miedo al diablo
le deja de tener miedo a los mafiosos, le deja de tener miedo a las obras de las tinieblas y no le importa levantarse a las 3 de la mañana para decirle: Satanás, tú estás vencido. No le importa ir los sábados. ¿A qué horas es que están yendo a orar? No le importa ir a las 9 de la noche. Bueno, a las 4 de la mañana en el punto 19, a las 3 de la mañana ya en Roxana, a las 9 de la noche ya en Roxana. Y no importa que esté el parque de Roxana lleno de sicarios, un grupo de personas se tomen de las manos y comiencen a declarar el reino de Dios en ese lugar. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sabe qué pasó la última vez? El pastor ya lo contó aquí. La última vez que fuimos ahí y que predicamos el evangelio a las 9 de la mañana, un poco de perdición que había en ese lugar. El bullón, el bullicio que había, la fiesta que se tenía el mundo, cuando alguien dijo: todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo el parque se quedó callado. Que recibiréis poder cuando haya venido. Las puertas del infierno no prevalecen en contra de la iglesia. Oye, hermano, ¿cómo vamos a ir al punto 19? Y si ahí hay pura gente mala. El día, hermanos, y eso lo voy a decir ya a título personal, el día que a mí me dé miedo ir a predicar el evangelio a un lugar porque es peligroso, ese día yo apago las luces y me voy para la casa. Porque entonces, ¿de cuál Dios estoy predicando? Entonces, ¿de cuál Cristo y de cuál Espíritu Santo estamos predicando? Entonces, ¿de cuál poder estamos hablando? Yo los envío en medio de lobos, otros lobos, ¿verdad? Yo soy excepción a la regla, dije, ¿verdad? Excepción a la regla. Yo los envío en medio de lobos. Hermanos, busquemos al Señor mientras puede ser hallado. ¿Y por qué les digo esto? Y no puedo terminar sin decir esto. Porque un día va a sonar una trompeta. ¿Recuerdan? Y los muertos en Cristo resucitan primero. ¿Sí se acuerdan? Y ese día que la iglesia a la que el Espíritu Santo dirige, porque el Espíritu Santo llegó para dirigir a la iglesia, amén, lo dijimos desde el principio. El día que ya la iglesia no esté en la tierra, el Espíritu Santo va a cesar su obra con la iglesia y va a comenzar a trabajar con Israel, el pueblo de Dios. Y entonces lo que hoy usted tiene por gracia, por regalo de Dios, ya no va a ser por gracia. Aunque el brazo de Dios no se ha cortado, ya las cosas cambian. Porque para eso tenemos al Espíritu Santo de Dios. Un día, un hombre en el infierno le gritó al padre Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro. ¿Sí se acuerdan de la escena? Que moje el dedo y que venga. Y el padre Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Si no lo escuchan a ellos, no escucharán ni aunque alguien se levante de entre los muertos. Después de que Cristo venga, va a haber gente: Espíritu Santo. Y ahí sí van a comenzar a dramatizar la canción de Marino: Cristo vino y a su pueblo se llevó. Hermanos, no juguemos con el Espíritu Santo de Dios. Él no puede ser burlado. Si usted cree que tiene el Espíritu Santo de Dios, pero sus manifestaciones y sus dones no son en tu vida algo cotidiano, busquen al Señor y busquémosle ahora que hay tiempo. Pongámonos de pie, hermano.